Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. La entrevista que hacíamos a Carmen Gloria la hacíamos el pasado lunes, así que continuamos porque hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Ya saben, el trastorno del espectro autista, porque no todos los autistas son iguales, porque además, como dice el lema de este año, somos infinitos. Y para hablar del autismo tenemos a dos de las personas que forman parte de la Asociación de Familiares y Personas Autistas de Lanzarote, Lanzarotea. Así que tenemos a Jenny y a Liana, bienvenidas a las dos. Hoy es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, porque además yo creo que es un día que es muy importante, por lo menos para las personas que ustedes que cada día tienen que estar con niños autistas de TEA, ¿no? No sé, al final nos quedamos con esa terminología. Sí, ¿Cómo lo definen ustedes? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo tenemos que nosotros llamar a un niño autista? Actualmente pues sería pues, un niño autista, así tal con los que Sin temor a decir la palabra, sí, ¿no? exacto, Sí, correcto. exacto. Sí, sí. Porque a veces, sería... también yo puedo entender, ¿no? Que a veces no sabemos, si vemos un niño y digo, creo, ¿no? Puedes decir, creo que es autista y tal, entonces te quedas ahí como con miedo, ¿no? Es decir, lo importante es la naturalidad, ¿no? Es decir, exacto. si ven un niño, como un niño. Ahora hay como una controversia ahí del TEA, no TEA, autista, no autista. Exacto, autista. pero realmente autista. Lo importante es la naturalidad, Exacto. es decir, que es un niño como otro cualquiera, Correcto. y hace travesuras o no hace travesuras, ríe y llora, Sí, y ahí sí. todo, es decir, que no tenemos que tratarlo de forma diferente. Exacto, Que por eso totalmente. este día, ¿no?, de la concienciación. Sí. ¿Qué es lo que ustedes destacan? ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir este día? Es súper importante pues la sensibilización a la sociedad y la concienciación de que tanto los niños como los adultos pues tienen unas necesidades claramente específicas y que tenemos que abrir un poco más a la sociedad pues todo este mundo y el conocimiento y sobre todo abrir actividades de ocio, educación, todo lo que es el día a día y no encontrarnos tantas barreras. Claro, es decir, que al final parece que los autistas van por un lado y el resto de la sociedad por otra, Claro. y en eso nos equivocamos. Correcto, porque la sociedad tiene que entender que el mundo es de todos. Ujú. Punto. No tenemos por qué tener esa diferencia, como bien decías ahora, de nosotros tenemos que tener unas actividades aparte solo para ellos, ¿no? Incluyámoslo, porque utilizar la palabra inclusión es emplearla realmente. No Sí. la utilizo hoy y ya está. Claro, que eso al final es un poco, ¿no?, de todo el trabajo que ustedes crearon la asociación. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Ya llevamos 3 años. 3 años, ¿no? sí. Que el objetivo un poco es eso, ¿no?, de unirse entre todos y todas, ¿no?, Sí. para decir, oye, necesitamos o tenemos muchas necesidades y tenemos que dar un paso adelante, ¿no? Sí, exacto. Realmente la asociación empezó con 4 o 5 mamás que impulsaron pues, esta iniciativa y pues realmente ahora somos como unas 90 familias, que realmente hay más asociaciones que componen más familias, pero somos bastantes. Entonces luchar por los derechos tanto de nuestros niños como de los adultos es súper importante, además que Lanzarote empezó sin tener nada básicamente. Ujú. Y luego también nace con el objetivo de apoyar, porque cuando vas a sanidad, a ti te dicen tu hijo es autista y te vas a casa como quien te está diciendo llueve y te pones un paraguas y ya está, y a veces sales de allí, de ese diagnóstico, que no sabes a dónde ir, entonces también es con esa intención de apoyar a la familia ante un mundo que de repente se te convierte en negro. Claro, sí, porque además, claro, llegar a ese momento que es el diagnóstico, también hay muchos que a veces se pasa un calvario para decir, oye, pues sí, mi hijo tiene esto y ya sé por lo menos cómo tratarlo, ¿no? Sí. Porque primero es cómo tratar a un niño o una niña. ¿Cómo ¿no? ayudarlo? Cómo ayudar, ¿no? ¿Cómo ayudarlo? Yo, por ejemplo, me pegué 1 año y medio intentando luchar por que me diagnosticaran, porque me derivaran al psiquiatra. Entonces, eso es un calvario para toda la familia. A lo mejor tú te das cuenta como madre, pero la persona que está al lado no se da cuenta, o los profesores no se dan cuenta, o son al revés, los profesores los que se dan cuenta y te lo intentan comunicar de la mejor manera a los padres. Entonces es súper complicado llegar al diagnóstico a veces, no siempre, pero sí es verdad que se prolonga mucho en el tiempo. Claro, porque siempre cuando hablamos del autismo siempre se trata el trastorno del espectro autista, porque ninguno es igual, ¿no? Correcto. Entonces, claro, el diagnóstico en eso, a lo mejor, que dice, si es un caso muy evidente, pues claro, a veces decimos, pues tampoco para eso hace falta ser médico, ¿no? Sí. Es decir, cuando es un caso muy evidente. Pero cuando está esa línea, esa fina línea,
Claro, ¿qué se podría hacer o qué es lo que ustedes piden para que cuando vas al médico, cuando vas a un colegio? Bueno, en sanidad contar más con todo especialmente neuropediatra que no tenemos aquí en Lanzarote. Estamos a la cola de... Perdona, ¿es un...? Neuropediatra, Sí, claro, que es realmente a quien te tendrían que derivar para un diagnóstico. Aquí tenemos una psiquiatra, creo que contamos con otra segunda persona, pero claro, el problema de no tener un diagnóstico, aunque tú lo sepas, aunque cuentes con profesionales, de que no es que te digan, es porque ellos no son el personal adecuado, calificado para decirlo, aunque ellos lo sepan, porque ya tratan con ellos. Pero claro, hasta que no tengas un diagnóstico cerrado, tampoco puedes acceder a muchas cosas. No puedes acceder a la atención temprana si tu hijo es menor de 6 años, porque como no tienes un diagnóstico y te tardan a lo mejor un año en cerrártelo. En mi caso, por ejemplo, personal, yo estuve un año y medio con sospecha de... Todavía su diagnóstico no estaba cerrado, yo no podía acceder a nada, todo tenía que salir de mi bolsillo. Y no todos, lamentablemente, en la situación que vivimos a día de hoy, no todo el mundo se puede permitir llevar a cosas privadas a sus hijos. Y es muy triste porque nosotros vamos aprendiendo, como yo digo, en el día a día. Yo a día de hoy sigo aprendiendo cómo llevar el autismo de mi hijo, porque es completamente diferente al de ella, todas las cosas que puedan pasar, entender, que si le molesta el ruido, vamos aprendiendo, entonces... Claro, quizás haría lo que es eso, primero los especialistas y después la formación, ¿no? Correcto, para los propios médicos, porque también pues se podría entender, oye, si yo no sé no sé de esto, no puedo tampoco dar ningún diagnóstico ni nada, ¿no? Yo creo que también un poquito más confiar en los padres, en que cuando un padre te llega a una consulta y te dice yo veo algo extraño, yo veo algo que es diferente, que no se le minimice lo que está diciendo, sino más bien que le hagan un poquito más de caso. Y en los centros educativos también. Sí. Como nombrabas el tema de tener formaciones para saber cómo tratar, para entender, porque muchas veces creo que también tenemos el problema de que catalogan a nuestros niños a lo mejor como caprichosos, cuando son pequeños, especialmente cuando son pequeños, que todavía hay mucha gente que a día de hoy desconoce todo lo que conlleva el autismo. Creemos que es el niño que no habla, que está apartado y ya está, y no, es tanto, como bien lo dice, es un espectro. Conlleva tantas cosas que también en los centros educativos estaría bien que se formaran. Claro, porque hay muchos casos que son unos niños muy desinquietos y lo primero dicen, mira, los padres no saben educar, ¿no? Y tú dices, no sabrás tú lo que es educar, es decir, que primero, pero claro, bueno, hablamos de la formación, que es fundamental también. Por eso es este día importante que es la concienciación, ya no solo de las personas que vemos a un niño autista, sino también sobre todo de los especialistas, ¿no? En ese caso. Somos infinitos, que es además el lema de este año. Vamos un poco porque ustedes son, como hablamos de ese espectro, en tu caso, cuéntanos un poco, decías que estabas un año, que el año no se lo quita a nadie, por lo que yo veo, ¿no? Eso es lo mínimo, a partir de un año para arriba. Exacto, bueno, yo por ejemplo estuve más o menos un año y medio detrás de mi médico de cabecera, el pediatra, en este caso, para que me diagnosticara. Bueno, cuando ya llegué al colegio y vi que mi hijo, por así decirlo, no hacía caso a indicaciones o no hacía caso a ciertas cosas, fue cuando dije, basta ya. O sea, esto ya tiene que ir por una línea y que alguien me haga caso. Entonces, pues ahí ya nos derivaron al psiquiatra, el psiquiatra le hizo una valoración, pero claro, es eso, te ves ahí sola, ante el peligro, no entiendes nada, no sabes qué tienes que hacer, vale, te pones a ello y cuando te das cuenta, es un dineral. O sea, realmente los papás y las mamás de los niños autistas nos dejamos mucho dinero en terapia. Las terapias no te las cubre la Seguridad Social. En la atención temprana hay una lista de espera alucinante y si te lo diagnostican con 6 años, o sea, con menor de 6 años puedes entrar, pero ¿y si no? ¿Quién paga todo ese dinero? Entonces ya ahí ya entramos en las ayudas. En las ayudas de discapacidad, pues te tarda cerca de 1 año y medio, 2 años. Dependencia, a mí personalmente me tardó 1 año y pico también. Entonces, es algo que tenemos que luchar y ya no solo son nuestros niños, es decir, nuestros niños tienen autismo, pero y las demás necesidades que tienen los mayores, los adultos, tarda muchísimo, tarda mucho la discapacidad, tarda mucho la dependencia y esas son ayudas que nos entran a nosotros y que van a nuestros hijos. Realmente una familia con 1.000 euros no puede permitirse unas terapias de 300, 400 euros mensuales, no te estamos hablando anuales, estamos hablando de mensuales. Todo eso hace que tu hijo avance, por lo menos el mío, en 3 meses, hablaba, comunicaba.
mi hijo podía decirte palabras varias, pero no te comunicaba. Entonces yo ya no sabía cómo intentar que mi hijo comunicara conmigo. Entonces realmente eso me ayudó las terapias. Y si no tenemos terapias, no avanzamos con nuestros hijos. Entonces, esa partida ahí es una lucha constante y es la lucha que llevamos nosotros. Y no estamos hablando de casos aislados. No, porque podría decir, hombre, es que no vamos a tener, no, para 2 niños que hay o 2 niñas. Estamos hablando, por ejemplo, de la asociación, porque hay otra asociación también. Sí. Ustedes son 90 familias, estamos hablando. Más o menos, sí. Que además de todas las que están en la asociación y todos los que están diagnosticados, si para 1 año y pico habrá otro montón de niños y niñas que también tienen, porque una de las cosas que lo de las causas tampoco está muy clara. No, por ahora no. Es decir, hace falta investigar también muchísimo y destinar recursos públicos para eso. Bueno, entonces, y ahora mismo está en el colegio, ¿no? Sí, por ejemplo, mi hijo está en una clase ordinaria y la verdad que a él le va bastante bien, él académicamente va muy bien, tiene ayudas de las profesoras. Es verdad que yo creo que con un poquito más de ayuda, si educación pudiera poner algún auxiliar, algún profesor sombra, como se nombra, o alguna cosita así, pues yo creo que mi hijo iría un poquito mejor. Pero es verdad que estamos muy limitados, en tema de educación estamos bastante limitados. Pero sí es verdad que Yenay va bastante bien en el colegio, le ofertan las ayudas que pueden, todo lo que pueden le ayudan y yo estoy bastante contenta con el colegio. Pero es verdad que también conocemos la variedad de otras familias en la que hay muchos colegios que no se ofrece ayuda, que a los niños los apartan, que te llaman pues cada 2 por 3 porque el niño se porta mal. O sea, tienes que tener un poco más de formación y ayudar un poquito más. Dennos ayuda, dennos auxiliares para poder llevar a nuestros hijos en una mejor línea. Cuando hablas de profesores sombras, son profesores de apoyo, ¿no? Exacto, sí. Serían profesores formados pues, en las necesidades de cada niño. Porque no solo existe el autismo, existe pues síndrome de Down, que también podrían ir a clases ordinarias, existen un TDAH. Claro, cuando hablamos de clases ordinarias volvemos a lo de siempre, ¿no? Es decir, si un niño es autista, ¿por qué tenemos que ponerlo? ¿No? En una clase, lo que a lo mejor habría que darle un poco también es normal que si un profesor tiene 20 y pico alumnos, pues claro, él dirá, mira, yo con que quiera no puedo dedicar un momento, por eso es importante lo de los profesores. Y en tu caso no tiene nada que ver también, tú estás en una clase, ¿no?, ordinaria, cuando hablamos de ordinaria es una clase, ¿no? Es la clase normal de toda la vida. Exacto. Y en el caso de tu hija, ¿no? Tu hijo está en aulas claves, ¿qué se llama? Sí, aula en clave. Vale, para empezar un poquito, ¿qué es una aula en clave? ¿Qué se diferencia con lo del...? Una aula en clave es un aula donde solo hay un máximo de 6 niños, cuentan con su tutor y con un auxiliar para ellos. Es completamente diferente a lo que es el aula ordinaria porque llevan otros temas de clase. Debería en esas aulas en clave hacer la adaptación a llevarlos a aula ordinaria, lo que pasa es que claro, son 6 niños, cuentan con una sola auxiliar y no pueden hacerlo. Sí, porque necesitas mucho más tiempo, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Y el aula en clave en qué colegio es? Mi hijo está en la de Estila. En el tema de las aulas, y tanto aula ordinaria, aula en clave, todo lo que sea, lamentablemente, yo lo digo que es feo tener que decirlo, pero muchas veces va en la suerte que tenga. Todo hay que decirlo. ¿Pero la suerte en qué sentido? Yo ahora mismo tengo la suerte de que mi hijo está en un colegio donde el equipo directivo y el equipo NEAE, la verdad que veo muy buena información por parte de ellos, se ofrecen mucho, la profesora que tienen ahora es una maravilla, conoce muy bien cómo tratarlos, y luego hay aulas en clave que el profesor es como que hagan lo que les dé la gana. Yo cobro mi sueldo, lo siento mucho por los profesores, pero es con lo que nos encontramos. Que ustedes detectan. Entonces es feo decir en el mundo nuestro tener suerte. Claro, pero eso cambia la vida, por ejemplo, en tu caso, es decir, te cambia la vida, ¿no? Completamente, porque nosotros, creo que uno de los peores meses que llevamos las familias autistas es cuando llega septiembre. ¿Cuando llega septiembre? Sí. Para ver dónde va. La incertidumbre. ¿Dónde va? No, ¿dónde va? No, porque los colegios suelen ser, como siempre, como todos los niños, a no ser que de repente te cambien el aula en clave, porque muchas veces cuando empiezas con todo esto de los cambios de los niños que tienen, se empieza el diagnóstico todo, pues se lleva mucho el mandarlo a un aula en clave. Claro. Sin contar que a lo mejor puede estar en un aula ordinaria, como por ejemplo el niño de Jenny. ¿Vale? Puede seguir en un aula ordinaria
necesitaría Por eso un la poco de importancia de apoyo. los diagnósticos también, claro, son momentos claves en la vida de un niño. Y las adaptaciones curriculares, o sea, Claro. no es la misma la adaptación curricular de mi hijo que la adaptación curricular Claro. del hijo de ella. Entonces, claro, todas esas cosas se tienen que tener en cuenta. Hace falta un buen equipo directivo, es lo que hablamos, o sea, cuando el colegio cuenta con un buen equipo directivo y con la voluntad de que esos niños estén bien y estén seguros, todo, yo creo Pero, por que iría ejemplo, muchísimo en tu mejor. caso, ¿tú vives cerca Mi hijo empezó en un colegio, Sí, punto. en Valterra, Sí. ¿vale? Pero no vives cerca de la Destila. Yo vivo en el Charco, Ah, lejos vale. no me queda. Es Es verdad decir, no que te tocaría, no sería el colegio que le toca a tu niño. no. ¿No? Luego muchas familias les pasa que cuando los derivan a un aula en clave, a lo mejor, como en el caso de Teneri, cuando cambió, yo vivo en un sitio, y a mí estuvieron a punto, una de las opciones que tenía era mandármelo a la asomada. Claro. Me dirás tú lo que hago Ya. todas las mañanas, a qué hora tengo que despertar yo a mi hijo para que acuda. Que fue Claro, lo que que le lo pasó a norm- Teneri, realmente. Claro. A Teneri estaba en Arrieta, le derivaron para Recife. Es otra... Sí, parte que de la además directiva. tiene ya que cambia todo también tu vida, ¿no? En el sentido, oye, pues Exacto. tengo que madrugar, tengo que ir a... Bueno, madrugar, vale, que solo por madrugar tampoco... Madrugar siempre. Sí. ¿No? Es decir que, pero ya no es igual, ¿no? Que tenerlo en el entorno, con los amigos, que no, que es lo normal en un eso, porque tus amigos después juegan en el mismo barrio. Y aparte que hay que entender que nuestros niños, es un rasgo que creo que tienen muchos de ellos, es una rutina. Nuestros niños todo rutinario, entonces de repente que tú le cambies algo, Ya. les cuesta mucho. Sí, es un niño normal. Voy a decir, un niño, es que siempre volvemos a lo de siempre, pero bueno, cualquier niño, lo importante es que tú tengas las cositas claras, ¿no? Oye, hay que hacer esto, esto, esto. Si le cambia, hay separaciones de padre, de madre, todo ese tipo de cosas, los niños cambian totalmente. Claro, la rutina, y en el caso de ustedes, todavía es más, ¿no? Es súper importante. Que sepa ya lo que tiene que hacer. A la primera- nosotras los temas vacacionales nos rompen. O Ya. sea, nos rompen porque te rompe la rutina del colegio y es volver a empezar. Entonces, es súper importante que los niños sepan con quién van, sepan a dónde van, con qué compañeros empiezan. Yo, por ejemplo, eso sí es verdad que yo al colegio mío, vamos, para mí es una maravilla. ¿En ¿vale? dónde estás tú? En Santa María de los Volcanes, las Dominicas. Ajá. Y yo, Perdona, por ejemplo... La Dominica era antes. Bueno, bueno, Que Nazarena, se perdón, enfadan, ¿eh? Que se Nazarena, enfadan cuando le Nazarena. dices eso. Entonces, yo contacté con ellos, por favor, mándenme un vídeo para que ellos estén anticipados, ¿sabes? Para que Yenay esté anticipado, todo esto, o sea, súper bien. Pero es eso, o sea, es la voluntad del equipo con el que tú cuentes en el colegio. Ya. Y también es verdad que hay muchas veces que es que no tienen tiempo, no tienen formación. Claro. Entonces, partimos de la base de intentar formar a los profesores. Sí, no para culpar que- al profesor, porque en Exacto. muchos casos no tienen. Exacto. Evidentemente, después hay profesores, como todo, periodistas, médicos, que tienen una devoción especial por su Exacto. trabajo, y otros que dicen lo que tú dices, oye, cobro mi sueldo y me voy. Que eso pasa en todos los trabajos. Exacto. ¿no? Exacto, todo, correcto. En todo, Todo, en todos lados. Desde un albañil, un arquitecto, Sí. un abogado, un periodista, y un médico o un profesor. Pero claro, para los padres... aquí vienen muchísimos colegios, ¿no? A explicar sus proyectos y tal, y se nota cuando son los equipos directivos. Tú dices, madre mía, qué gente, ¿no? Tan implicada, ¿no? Y eso al final se ve. En el caso de ustedes, está claro que esa implicación es fundamental. Realmente deberíamos de luchar porque en educación se extienda un poquito más de dinero y pues se le dé a los profesores pues más profesores para ayudar a estos niños, o sea, más herramientas para poder ayudar Ya. realmente a los niños. Y ya no solo hablamos de los niños con necesidades especiales, sino también con Sí, sí. los demás. Es decir, todos necesitan un apoyo y realmente todos los niños Pero que necesitan siempre, una buena a educación. veces hay gente que dice, hombre, es que estamos destinando en la vida, ¿no? Siempre la vida no sabes por dónde te va a tocar, ¿no? Si hay unas escaleras y pone una rampa, no significa que yo a lo mejor tenga problemas de movilidad el día de mañana, ¿no? Y en el caso de los colegios es igual, oye, ¿quién te dice que tú tengas tu hijo o tu hija? Y al final, mira, tienes un niño que necesita todo ese tipo de necesidades. Es decir, que el egoísmo a veces también es No malo nos de damos cuenta de la hasta que nos sociedad. toca la puerta. Exacto. Porque claro, hemos visto a veces muchas películas, ¿no? Del niño autista que es súper inteligente, ¿no? Sí. Que es médico, ¿no? Claro, eso también, yo no sé si el cine ha hecho mucho daño también, ¿no? Es decir, un niño, los hay autistas súper inteligentes y hay autistas que tienen que repetir cursos. Como hay un niño que es inteligente y un niño que tiene que repetir cursos. Es Pero verdad claro, que- tener esa imagen, ¿no? Del autista como el autista súper callado, ¿no? Que se lo sabe todo, que
y no estamos hablando de eso tampoco, que los hay, pero que no es lo normal tampoco. Hay una variedad. Claro. Es decir, puedes ser autista y hablar muchísimo, comunicar y ser un crack en todo, pero luego tener tus limitaciones por detrás. Es decir, tenemos también lo de las texturas, es decir, la comida, hay muchos niños que tienen dificultades, las texturas de la ropa, el frío, el calor, el dolor. O sea, es que no solo se basa en el que no se relacionen o no hablen, sino se basa en un abanico muy grande en el espectro. O sea, no solo se focaliza en que se comuniquen o se comuniquen o se socialicen o no. Se presenta en infinitas formas, ¿no? Como el Total. eslogan de este Correcto, año, sí. somos infinitos. Pues Jenny y Eliana, gracias por venir. Por cierto, para el próximo sábado creo que hay una concentración, una marcha, ¿no? Sí, Si va a ser sí. este sábado, al final se deja para el próximo, Exacto. ¿no? Aunque el horario todavía no está claro. No está claro todavía, Para eso pero pueden sí. entrar en la página de Lanzarotea o en la de demás asociaciones, Sí, porque son con todas las asociaciones. pero en de la principio va a ser el sábado 11, ¿no? Sí, isla. Sí, estamos pendientes de cerrar horario. Será sobre el mediodía. Pero ¿dónde estamos es? En Arrecife, desde el Ayuntamiento de Arrecife. Vale, es decir, desde el Ayuntamiento de Arrecife, una pequeña marcha por ahí, vayan todos, porque al final, todos los que puedan, evidentemente. Además, después el sábado hay el mercadillo que está por ahí en el centro, puedes tomar una cervecita, Total. en fin. Siempre se puede hacer de todo. Oye, pues nada, eso, muchas gracias. Y ahora le vamos a dejar precisamente con un vídeo, el vídeo oficial de la campaña de este año Somos Infinitos. Vemos el vídeo y después ya nos despedimos hasta mañana para seguir contándole nuevas historias. Así que Somos Infinitos. Yo creo que tiene autismo. No, que yo la he visto hablar y los autistas no hablan. Pero es que hace todos los días lo mismo. Oye, ¿y será una genia de las matemáticas? Si crees que nos conoces, es que todavía no nos conoces. Algunas personas autistas somos muy sensibles a los estímulos y los cambios de rutina y otras no. Algunas tenemos dificultad para interactuar y otras no tanto. Y la forma en la que nos comunicamos puede ser muy diversa. El autismo se presenta de infinitas formas. Conócenos y apóyanos.